Bueno, y tras caerse el tratamiento de este proyecto de ley, el Gobierno Nacional publicó un listado con los legisladores que votaron en contra del pueblo. En esos términos lo pusieron. Entre ellos, la diputada por la Unión Cívica Radical de Córdoba, Gabriela Brouwer de Conin. Con ella estamos en contacto, le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? Gabriela, bienvenida, gracias por su tiempo. Buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy bien. Gabriela, bueno, se los ha acusado de traidores, de ir en contra, de ser la casta, de ser los que destruyeron el país. ¿Cómo se inicia un nuevo proceso a partir de ahora de diálogo, de consenso o de tratar de que pueda avanzar esa ley del Ejecutivo? Mira, la verdad que esto de ya como que nos hemos acostumbrado a ser maltratados, a ser agredidos, a ser infravalorados por un presidente. Y nosotros hemos seguido adelante porque nosotros hemos tenido la prioridad en los argentinos. Y el radicalismo estuvo desde la primera hora colaborando parlamentariamente con este gobierno. Hizo un esfuerzo enorme para poder darle herramientas como siempre lo propuso. Empezamos y organizamos las comisiones, ayudamos a que se pudiera haber orden, que pudiera haber planificación. Tuvimos un mes entero debatiendo toda esta ley con las instituciones, con diferentes referentes, con los secretarios, con los ministros que fueron, porque aquí también no fueron los ministros esenciales de esta ley, por ejemplo, lo de Economía. Pero de todas maneras hubo un debate profundo, intenso y responsable. Se le dio o se acompañó un dictamen de comisión para que el gobierno pudiera debatir en la sesión. En la sesión se siguieron haciendo aportes, se siguieron haciendo sugerencias, porque quiero decirte que el radicalismo en el dictamen de comisión fue el único bloque que redactó casi 180 disidencias de ese dictamen. O sea, el dictamen había salido por mayoría, pero tenía 57 votos y 38 habían marcado disidencias. O sea, había muchos artículos en los cuales muchos diputados no estaban de acuerdo. Pero quisimos aportar, quisimos hacer sugerencias, modificaciones. Nosotros le transmitimos todo esto al gobierno. Llegamos a una sesión en donde lo apoyamos a nivel general, apoyamos la ley. Sí. Y quisimos seguir avanzando en darle una herramienta. Y en la sesión, sinceramente, la mayoría de los radicales puede haber votado la mayoría de los artículos, salvo alguno que tenía otra idea. Y en mi caso personal, acompañé prácticamente todos, y si no acompañé una facultad que me parece sumamente excesiva para darle al presidente, que es la intervención para hacer lo que quisiese, o sea, resolver, disolver, cambiar el estatus jurídico de un montón de organismos descentralizados de la nación, como por ejemplo el INTA, el INTI, el CONICET, la CONAE, el Instituto Nacional de Datos Genéticos, o sea, un montón de organismos. Yo creo que ahí fue un límite, yo siempre lo marqué, y muchos lo marcamos. La mayoría de los radicales marcamos todos estos puntos, y el gobierno en cierta forma escuchó algo, pero lo que terminó llegando a la sesión no satisfació a todos. Lo que sí quiero decirles es que este proyecto de ley no solucionaba nada en lo económico, porque el gobierno terminó sacando toda la parte fiscal. Entonces es una mentira que esto podía resolver los problemas de la gente. Aquí el gobierno lo que tiene que hacer es un plan de estabilización y un plan de desarrollo, y que todavía no lo conocemos. Entonces lo estamos exigiendo al presidente y todavía no sabemos nada. Y sinceramente el proyecto de ley que llegó al Congreso no tenía nada que ver con lo que el presidente prometió en campaña y que siempre decía en sus alocuciones. Él hablaba de que no quería aumentar impuestos, de que no quería que la clase más vulnerable padeciera el ajuste, que quería eliminar los privilegios. Bueno, eso en el texto fue todo lo contrario. En el texto lo que se hacía era sacarle impuestos a los que más tenían y ajustar a los jubilados. Darle posibilidades de tener blanqueos, por ejemplo, a gente que evadía impuestos, que no tenía incorporado en el sistema tributario los bienes, y por el otro lado
se aumentaban los derechos de exportación a todas las economías regionales, todo el sector agroindustrial, no solo haciendo que perdiera rentabilidad, sino que no tuviera rentabilidad. O sea, se iban a quedar sin trabajo un montón de personas y de emprendedores que la luchan diariamente y que son los que dan empleo genuino. Por eso acá hay muchas contradicciones. Por eso acá todos les dijimos al gobierno, escuche, gobierno, le queremos dar una mano, queremos ayudar, queremos que esta herramienta salga, pero no de esta forma. Había ciertas sugerencias con redacción de texto, con una guía, y bueno, el gobierno en ese sentido escuchó en parte y en otra no. Entonces terminó obteniendo un resultado que la mayoría de los artículos se le iban cayendo, y el propio gobierno decidió retirarlo del recinto y mandarlo a comisión. Gabriela, sí. Quiero consultarle porque cuál es su perspectiva, cómo lo analiza, cómo lo ve. El gobierno, Javier Milei, el presidente, en algunos momentos parece que no tiene mucha vocación republicana. De alguna manera trascendió que dijo algo así como que va a gobernar por plebiscito. Anoche a la madrugada le daba likes a tweets que desde su cuenta gusteaba publicaciones que hablaban de iniciar una guerra, que hablaban de la Unión Cívica Radical como las prostitutas del peronismo. Le consultó cuál es el escenario que tenemos enfrente, porque uno entiende que en un juego en el que el Congreso tiene todas sus funciones, se da esta relación de frenos y contrapesos y que funciona la institucionalidad. Pero ¿qué es lo que ustedes están observando? ¿Qué tenemos por delante? Mire, sinceramente, aquí Argentina tiene una constitución y tiene división de poderes. Y el presidente tiene que entender que no está en un reinado, que tiene que aceptar las reglas de juego que la propia Constitución le ha dado. Y que el Congreso es un lugar donde se debaten las leyes, donde hay diferentes miradas de diputados y que la mayoría estábamos predispuestos a colaborar. Ahora bien, sinceramente, que un presidente haga una lista de los diputados que quizás no votaron algún inciso, pero que votaron todos los otros articulados, que metió a todo el mundo sobre la bolsa, hablando de esa forma, es una investidura presidencial. El presidente tendría que generar paz social, no tirar más leña al fuego. O sea, el presidente está en una situación crítica y se tendría que responsabilizar ya de toda la situación económica, no buscar chivos expiatorios y culpables. También culpó a los gobernadores. Culpa a todo el mundo y él nos hace responsable de que tiene que tener un plan de estabilización y un plan de desarrollo, porque hasta ahora no lo vimos. Lo único que vimos fue el plan de ajuste. Y el plan de ajuste, o sea, que hayan aumentado los alimentos, que hayan aumentado las prepagas, que hayan aumentado todos los insumos escolares, es también responsabilidad del gobierno. Nosotros como diputados no tenemos nada que ver en la cuestión económica. ¿De quién nos culpa? O sea, nosotros intentamos generar todo un ambiente de cordialidad en donde fueron comisiones, todo el mundo habló en muchas ocasiones, por lo pronto la Unión Cívica Radical, en pos de colaborar parlamentariamente, en tratar de orientarlo, de darle sugerencias a los diferentes artículos. Hasta el último momento en la sesión le estábamos diciendo y le estábamos sugiriendo cambios en los artículos para poder tener consenso, porque si no se caían los artículos que ellos habían propuesto. O sea, llega un punto que no se puede hacer más que lo que uno hace. O sea, llega un punto que si el otro no quiere escuchar, ¿cómo se puede seguir avanzando? Ahora, ¿cómo precisamente en ese contexto, Gabriela, ¿no? Ayer el propio presidente, que calificó de traidores, en una clara alusión a los gobernadores de Juntos por el Cambio. El radicalismo hoy está en una situación compleja si uno lo mira entre lo que planteó el propio Manes, por ejemplo, que dijo que era inconstitucional avanzar en las reformas que se daban en la ley ómnibus, y lo que plantean otros sectores del propio radicalismo. ¿Cuál es el rol que va a ocupar el radicalismo de aquí en más como fuerza política en esta discusión? Sobre todo con los antecedentes y con las heridas o con las revelaciones y las demostraciones que el propio Milei o la Libertad Avanza han dejado en claro al momento de avanzar con una ley. El radicalismo es un partido centenario y ha pasado muchísimas situaciones de estas. Yo creo que no tan al extremo como está sucediendo hoy, por lo menos en términos democráticos. De todas maneras, nosotros somos un partido que siempre defendió la democracia, la institucionalidad,
Y creo que si el gobierno llegó hoy hasta la sesión fue justamente por todo el aporte y la ayuda que tuvo de la Unión Cívica Radical. En ese sentido tuvimos diferentes opiniones dentro del bloque y sin embargo intentamos respetar todas esas opiniones porque somos respetuosos de lo que opina el otro que también fue elegido por el pueblo y tratar entre todos de ver cómo logramos esa construcción de acuerdos para que el gobierno pudiera llegar a la sesión con un dictamen y que se pudiera poner en debate lo que ellos proponían. Ahora, hay ciertos artículos que algunos diputados no quisieron aprobar porque para ellos era excesivamente o era un exceso darle esta discrecionalidad al presidente. Entonces, también el presidente, si es que entiendo que no, me parece que no sé si entiende las reglas de la democracia, de la escucha, porque él quiere a través de Twitter resolver todos los problemas. Si yo hubiese sido presidente, hubiese estado en el Congreso, si para mí era tan importante esta ley, y no hubiese salido de viaje, por ejemplo. Bueno, son criterios, cada uno hace lo que quiere. Ayer se debatió este proyecto de ley, y sinceramente desde el radicalismo dimos toda nuestra predisposición para que esto llegara hasta donde llegó. Después, ya que la ley se aprobara o no, ya era responsabilidad propia del gobierno. Y bueno, no se ve que ellos decidieron no continuar y decidieron por votos propios sacar esta ley, llevarla a comisión y que se empiece a tratar en las sesiones ordinarias, que nosotros también se lo advertimos. Nosotros le dijimos, señor presidente, esto es un proyecto de ley muy grande, de 664 artículos, que trataba diferentes temas y que él pretendía que lo debatáramos en 30 días, con un cambio transversal de todos los temas. Sinceramente no da abasto el tiempo para hacer un debate profundo, sensato, responsable. Y le dijimos, priorice, señor presidente, lo económico y lo fiscal, que es la urgencia verdadera que tenía Argentina. Y ante esta situación, ¿qué respuesta se tuvo? Sacaron todo el capítulo de lo fiscal, que era justamente lo que este proyecto de ley tenía como base y como tronco importante. Y dejaron los temas que no tenían tanta importancia y que podrían ser sesionados o tratados en comisiones ordinarias. Entonces, a mí lo que en este sentido me parece que quiero comentarle a la gente, este proyecto no soluciona ningún problema económico de la Argentina. Este proyecto sí hablaba de todos los temas menos de la cuestión fiscal y económica. Bueno, la responsabilidad de todo esto es del gobierno. Veremos qué es lo que sucede ahora con esta nueva discusión. Diputada, queremos agradecerle mucho este contacto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muy amable. Luego.